nuevamente por estar con nosotros en el programa constante de capacitación de G-Global, ¿verdad? En esta ocasión tenemos lo que es la correcta lectura del pedimento. Ya sabemos que muchas veces las empresas pues leemos o sabemos leer solo las partes que vemos del día a día, como son los impuestos, muchas veces la fracción arancelaria y no sabemos exactamente cómo debe de ir, los identificadores y tipo de cambio, pesos. Entonces, la idea de esta plática pues es ampliar un poquito más el conocimiento, perspectiva de al momento de que ustedes revisen un pedimento, cuando se lo pidan a nuestros especialistas, pues lo vean de una manera diferente o con más conocimiento, ¿verdad? Empezamos primero lo que era el formato anteriormente. Este formato ya no se presenta, ya porque ya se presenta lo que es el DODA o el PINTA, ¿verdad? El documento de operación para despacho aduanero, o lo que es la de integración del número de integración al gafete del transportista. Entonces seguiría siendo pues, el formato de donde vienen todas las fracciones arancelarias. Primeramente vamos a ver, si alguien tiene alguna pregunta, me levanta la manita y con gusto lo podemos atender. No sé, si Tlali, yo prefiero que me vayan preguntando porque luego nos perdemos. Yo prefiero que al momento de tener alguna duda me levante la manita por aquí y con gusto le vamos dando retroalimentación sin ningún problema. Primero vamos viendo el número de pedimento. ¿Cómo está conformado el número de pedimento? El número de pedimento está conformado por 15 caracteres o 15 números. Empezando primero con 2 dígitos del año de validación. En este caso es 10, ¿verdad? En este pedimento. Ahorita todos los pedimentos tienen que aparecer con 21. ¿Por qué? Porque son los últimos 2 dígitos del año de validación. Posteriormente vamos a ver otros 2 números, que es la clave de la aduana en términos del apéndice 1 del mismo anexo 22. Recordemos que el anexo 22 es el instructivo de llenado del pedimento. Es el instructivo de llenado del pedimento, el cual tiene sus diferentes apéndices para los diferentes espacios del mismo. Entonces, posteriormente, de los últimos dígitos del año de validación, vamos a ver la clave de la aduana. En este caso es 47, que sería la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Enseguida vamos a ver los siguientes 4 dígitos o números que van a decirnos a nosotros qué es la patente del agente aduanal. ¿Sí? En el caso de G-Global, pues tenemos la 1673 o la 3581, ¿verdad? La patente del agente aduanal. Y ya posteriormente, serían los 7 números restantes, que sería el consecutivo del número de pedimento, empezando con el último dígito del año de validación, que en este caso sería 1, aquí es del año de 2010, es un pedimento pues ya viejito, pero en este caso sería 1, empezando, si ustedes se fijan los pedimentos que estamos haciendo ahora en el año 2021, pues todos van a empezar con el número 1, ¿verdad? Y así el consecutivo del número de pedimento, ¿verdad? Hasta que se acabe, que yo hasta ahorita, en todo el tiempo que tengo de experiencia, pues nunca he visto que se acaben los números. Y todo esto va a durar durante un año, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque al 31 de diciembre, después del día 1 de enero va a ser 2022 y el inicio del pedimento ya cambiaría al número 2. ¿Ok? De igual manera, al iniciar el número, que sería en lugar de 21, sería 22. Posteriormente, vamos a lo que es el tipo de operación, que puede ser importación, exportación o tránsito. Lo que nosotros vemos más es importación, exportación, es el tipo de operación. Posteriormente, bueno, aquí me voy a adelantar un poquito. Vemos lo que es el régimen aduanero. ¿Qué es un régimen aduanero? Pues el régimen aduanero es el destino que se le da a la mercancía de comercio exterior a través de las diferentes claves de pedimento. Entonces aquí tenemos que es una importación definitiva.
una importación definitiva. ¿Sí? El régimen aduanero de importación definitiva en términos del apéndice 16 del mismo anexo 22 y que estamos viendo aquí abajito, ¿verdad? Los diferentes regímenes aduaneros, que es IMD definitivos de importación, EXD definitivos de exportación, ITR temporales de importación para elaboración, perdón, ITR temporales de importación para retornar al extranjero en el mismo estado, en este caso en términos del 106 de la ley aduanera, ITE temporales de importación para elaboración, transformación o reparación con empresas con programa IMEX, en términos del artículo 108 de la misma ley, y lo vamos a temporales de exportación para retornar en el mismo estado, temporales de exportación para elaboración, transformación o reparación, depósito fiscal y así, ¿no? Los diferentes regímenes aduaneros en términos de este apéndice, que es el 16. Y luego, pues viene la clave de pedimento en términos del apéndice 2. Y pues en el apéndice 2 van a venir todas las claves de pedimento, ¿no? El A1, que es importación o exportación definitiva, el A3, que es la regularización, y así todas las claves de pedimento. C1, por ejemplo, aquí tenemos que es la importación definitiva a la franja o región fronteriza por parte de empresas que cuenten con un registro como empresa de la frontera, y en este caso únicamente puede ser la clave C1 y así sucesivamente, ¿no? Lo que son las claves de pedimento. Posteriormente vamos a lo que es el destino de las mercancías. Los destinos de las mercancías se van a encontrar en el apéndice 15. Y de repente ustedes van a ver aquí que ese destino es decir destino 1 en la mayoría de los pedimentos. ¿Por qué? Porque el destino 1 de la mercancía, pues como vemos aquí, es el estado de Baja California y parcial de Sonora, ¿sí? Y nosotros aplicamos el destino 1. Cuando mandamos la mercancía a La Paz, por ejemplo, sería el 2, estado de Baja California Sur. Cuando hacemos una reexpedición de mercancías de importación temporal, pues vamos a utilizar el 9 porque vamos a mandar al interior del país las mercancías. O cuando hacemos una importación definitiva con clave de pedimento A1, pues vamos a utilizar directamente el destino de la mercancía 9, que sería pues interior del país. Seguimos con el tipo de cambio. El tipo de cambio va a ser el tipo de cambio con respecto al dólar de los Estados Unidos de América para efectos fiscales, vigente a la fecha de entrada o presentación de la mercancía en términos del artículo 56 de la ley, que estamos hablando del artículo 56, lo que son las fechas de causación. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a aplicar el tipo de cambio que se publica el día hábil anterior. Por ejemplo, los pedimentos del día de hoy van a contener en su campo de tipo de cambio el tipo de cambio que se publicó el día de ayer. Y así sucesivamente. El día de mañana va a tener que se publicó el día de hoy y así, ¿no? Peso bruto. El peso bruto de la mercancía es la cantidad de kilogramos del peso bruto, es el peso tanto de la mercancía como sus embalajes, el peso bruto, que a diferencia del peso neto, el peso neto se va a declarar a nivel partida cuando así lo requiera la unidad de medidas de tarifa, y que sería únicamente el peso de la pura mercancía si son embalajes. Y aquí el peso bruto nos está sumando lo que es el peso del embalaje más el peso de la mercancía. Y luego vamos a lo que es la aduana ES. ¿Por qué aduana ES? Porque puede ser la aduana de entrada o aduana a salida. Aduana de entrada para importación, aduana salida para exportación. En este caso, tenemos que es la aduana de entrada porque es importación la 470. No hay 470, no hay aduana 400, no hay aduana 402. Recordemos que así se ve aquí, pero realmente si nosotros vamos al apéndice 1 del anexo 22, vamos a ver que tenemos la aduana, lo que es la clave de la aduana y la sección aduanera. Si nos vamos nosotros a la 40, que es de Tijuana, vamos a ver que tenemos nosotros, aquí si vemos, aquí tenemos nosotros 2,
la aduana 40-0, que es la de Tijuana. Hoy ya la cambiaron porque suprimieron la 0 y la 0 quedó como mesa de Otay. Por eso sus pedimentos aparecen 40-0. Nosotros regularmente en el argot aduanero le llamamos aduana 400, que realmente no existe una aduana 400. Que me preguntan por aquí, Juan Preciado. Juanito, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarte. El apéndice es el que nos indica cada campo del pedimento. Por ejemplo, ahorita estamos viendo, Juan, estamos viendo nosotros el apéndice 2. El apéndice 2, perdón, el apéndice 1. En el apéndice 1 vienen las claves de pedimento. Si te fijas tú aquí, vemos aquí que está la aduana 1, apéndice 1, que es el campo de donde vamos nosotros a indicar la aduana de despacho de la mercancía. En este caso, la aduana de entrada, que es la 47. Si nosotros vamos a la 47, vamos a ver, es la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o Benito Juárez, con la sección aduanera 0, 47-0, ¿sí? Tiene por ahí también, en México también tienen otras secciones, que viene siendo la misma aduana 47 con la sección aduanera 1, que sería satélite, la 2 del Aeropuerto Internacional, la 47-2, que sería Centro Postal Mecanizado del Aeropuerto Internacional. Aquí vamos a tener en el aeropuerto de la Ciudad de México, tenemos 3 aduanas, perdón, una aduana con 3 secciones aduaneras, que serían la 0, la 1 y la 2. Pero la aduana no deja de ser la 47, solo que va a tener diferentes secciones aduaneras. Y como les comentaba, el ejemplo de Tijuana, para hacer un poquito más conocido y real aquí, pues ahorita la 0 cambió a la mesa de Otay, la 1 no existe, y tenemos la 42, que es la del Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez, que ahora ya se encuentra ahí lo que está el edificio que antes era Matrix, ¿verdad? O que es Matrix, no sé cómo lo llaman ahorita, pero ahí se realizan lo que son los despachos de mercancías por el aeropuerto con la clave de aduana 40 y la sección aduanera 2. Y ahorita por eso sus pedimentos, todos los que estamos cruzando por Otay, podrán ver que es 40-0, que es la de la mesa de Otay. Muy bien, si tienen alguna pregunta, con toda confianza. Y luego vamos a los medios de transporte. Medios de transporte, entrada, salida. ¿Por qué entrada, salida? Pues igual. Entrada cuando es importación y salida cuando es exportación. Dice, medio de transporte de entrada, salida. Es la clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía para su entrada o para su salida al o del territorio nacional, conforme al apéndice 3. Si yo me voy al apéndice 3, vamos a ver aquí todas las claves de los medios de transporte. Vemos que el 1 es marítimo, 2 ferroviario, carretero, postal. En este caso, aéreo, postal. En este caso traemos 4. Como viene por el aeropuerto, pues el medio de transporte de entrada, pues fue aéreo, pues por obvias razones, porque viene por el aeropuerto. Entrada, aquí sería entrada porque es importación. Si hubiera sido exportación, pues sería salida. Luego nos vamos a lo que es arribo. Dice, medio de arribo del transporte o medio de transporte de arribo. Es el clave de medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando arriba a la aduana o a la sección aduanera de despacho, conforme al apéndice 3. Y nos vamos que el apéndice 3, pues igual, ¿no? El medio de transporte, igual. Aquí, pues como es por aéreo, por el aeropuerto, pues sería también 4. Y una vez que ya tenemos nosotros ya nuestra mercancía, ya despachamos la mercancía, ya todo, pues lo vamos a sacar de la sección aduanera del aeropuerto, ¿verdad? Y pues ya vamos a acercar nuestro camioncito o nuestro rabón, nuestra panel, lo que sea. Y vamos a decir que ya lo vamos a sacar del recinto fiscal o de la sección aduanera. Y la salida sería clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando abandona la aduana o sección aduanera conforme al apéndice 3, y vamos a ver que el 7 pues va a ser
carretero. Aquí vemos que es carretero. ¿Ok? Muy bien. Y luego vamos a lo que es el valor dólares. Aquí viene lo interesante, ¿no? Porque aquí ya entramos a lo que son los valores de las mercancías. Valor dólares, ¿sí? Valor aduana y precio pagado o valor de la mercancía. Vamos a ver nosotros que el valor dólares va a ser equivalente al valor aduana, nada más que convertido al tipo de cambio, ¿sí? De la mercancía. En este caso, si nosotros, por ejemplo, multiplicamos 114,297,37 dólares por el tipo de cambio que son 12,4892, vamos a ver que el resultado va a ser, debe de ser, lo que te dice el valor en aduana, que es 1,427,482, que es lo que estamos nosotros aquí declarando en pedimento. Pero luego dice, luego viene aquí, si se fijan, viene precio pagado, porque es diferente el precio pagado. Ah, pues bien, es diferente. Vamos a ver nosotros aquí que traemos ciertos gastos incrementables. Traemos ciertos gastos incrementables de fletes. Entonces, en este caso, en términos del artículo 64 de la ley aduanera, que la ley aduanera nos habla o nos dice cuál es la base gravable del impuesto general de importación. En este caso, el valor en aduana sería, perdón, la base gravable sería el valor en aduana. ¿Y cómo determinamos el valor en aduana de la mercancía? Pues en términos del 64 y del 65. ¿Cómo? Pues es el valor en aduana o valor de transacción más bien el valor en aduana, que sería el precio pagado, más los gastos incrementables para determinar el valor de transacción o valor en aduana. Aquí tenemos nosotros un gasto incrementable en términos del 65 de la ley, que nos dice que traigo 36,862 pesotes más 16,808 pesos de gastos incrementables. Estos se los voy a sumar yo al precio pagado, que serían 1,373,812, y me tiene que dar exactamente lo mismo, que serían 1,427,482 pesos. ¿Qué quiere decir? Que el precio pagado más los gastos incrementables que nos indica el artículo o establecidos en el artículo 65 de la misma ley, nos van a determinar lo que es el valor en aduana de la mercancía, y es lo que vamos nosotros a declarar en nuestro pedimento. Si tienen dudas, con toda confianza me pueden preguntar. Muchas gracias. Adelante, seguimos. Luego vamos a los datos del importador-exportador. Datos del importador-exportador. Primero viene el registro federal de contribuyentes, pues que sería el registro federal de contribuyentes, ya sea de la persona física o de la persona moral que está, en este caso, pues despachando mercancías, o a nombre de quién se está elaborando ese pedimento, ¿verdad? En términos del anexo 22 que comentamos. Posteriormente, el CURP, este no aplica ahorita para personas morales, será únicamente físicas, y creo que todavía no es obligatorio, ¿no? Y luego vamos al nombre, denominación o razón social. Nombre en el caso de persona física, denominación o razón social en el caso de persona moral. En este caso es Centro Integral de Oftalmología Brown y Ferrer SASB. Ese sería el nombre del importador. Posteriormente vamos sería entrada, salida, uno no. En el caso del pedimento que traímos, uno es marítimo, recuerden, uno es marítimo. Arriba uno es marítimo. Esto sería si viene, por ejemplo, por Ensenada. Sí, me regreso un poquito para ver
los medios de transporte. Papel dice 3. Uno nos dice que es marítimo. Uno es marítimo. Ah, sí, en importaciones marítimas el medio de transporte que correspondería entrada, salida, 1, arribo, no. Entrada, salida sería 1. Arribo, pues viene por mar. No sé cómo lo estén declarando. Aquí puede haber una controversia. ¿Por qué? Porque se puede bajar del buque, ¿sí? Y se transporta o ingresa a la sección aduanera. Recordemos que en los puertos marítimos puede estar distante, un poco distante, lo que es de cuando bajas del buque a llevarlo a la sección aduanera, podría ser terrestre. Pero como te encuentras dentro si te encuentras dentro ya del recinto fiscal, cuando llega, pues sería 1-1. Sería entrada 1, arribo 1 y la salida pues ya sería 7. Es correcto. Ok, seguimos. El domicilio sería el domicilio del importador o exportador, tal y como está manifestado para efectos del Registro Federal de Contribuyente. Ok, aquí es bien importante que tengan ustedes en cuenta si estos datos. Es importante que tengan estos datos porque se ha dado casos que de repente tenemos nosotros un RFC con un domicilio y de repente se está declarando otro RFC en el pedimento. Pues resulta que el importador hizo un cambio de domicilio porque se cambió a un ladito o enfrentito o hizo algún cambio de domicilio, ¿sí? Y nunca se tomó la molestia de enviar la modificación, al agente aduanal. Y pues el agente aduanal, pues no se va a dar cuenta, sí, no se va a dar cuenta que hizo el cambio de domicilio. Entonces, aquí la sugerencia es que cada vez o al momento de que tengan ustedes o se haga un cambio de domicilio, inmediatamente lo notifiquen a la agente aduanal para que este mismo a su vez haga el cambio en el sistema de pedimentos, en este caso con Chi Global, que es el sistema Darwin, y haga los cambios correspondientes. Y posteriormente pues no tengamos problema, ¿verdad? O no tengamos problemas posteriores con el SAT, ¿verdad? O en alguna visita domiciliaria lo puedan detectar como no localizado porque se van a basar en el domicilio del pedimento y los pueden bajar del padrón de importadores, ¿verdad? Ha habido casos. Ok, VAL seguros es el valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional. En este caso, pues no hubo seguro, no aplica. Y luego, los seguros es el importe de moneda nacional del total de las primas de los seguros pagados por las mercancías, siempre que no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos emitan un documento equivalente, ¿sí? Recordemos que en términos de la regla 318, el término factura se eliminó. Ahora existe lo que es el CFDI o comprobante fiscal digital o documento equivalente, que es el documento que hacía las veces de factura emitido en el extranjero. Este documento equivalente puede contener el seguro que se está pagando siempre y cuando esté separado del precio pagado, ¿sí? Pero eso dice, importe en moneda nacional del total de las primas de los seguros pagados por las mercancías, siempre que no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado. Entonces, tiene que venir por separado, porque si ya viene incluido, por decir, la tele me costó 1,000 y me cobraron 200 de seguro y le ponen 1,200 en el precio de la tele, ya no se puede desglosar. Siempre y cuando no esté comprendido en el precio pagado. Pero si viene
televisión 55 pulgadas y aparte seguro 200, ahí sí puede aplicar, o que se entregue otro documento equivalente correspondiente a la pura prima del seguro que se está pagando. Esto también es bien importante en términos del artículo 56. Acuérdense que el artículo 56 son fechas de causación, ¿sí? Si estos seguros se pagan, o algún gasto, por ejemplo, algún gasto que se pague, un flete posterior al despacho en términos del 56, entonces ya estaría como, ya no sería un incrementable y podría estar como un decrementable en términos del artículo 66 de la ley, que son los gastos que no se consideran incrementables y que se realizan posterior a los términos del artículo 56 de la ley aduanera, que son las fechas de causación. Y luego vamos a los fletes. Es el importe en moneda nacional del total de los fletes pagados por el transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos a que se refiere el 56. Volvemos a lo mismo. Todos los gastos que se hayan hecho y pagado en el extranjero, ¿sí? Antes de su cruce por el despacho aduanero o cuando ya estén aquí en México, ¿no? Que son las fechas de causación. En este caso, cuando cruzan la línea divisoria internacional en tráfico carretero. Si tienen preguntas, con toda confianza, adelante. Embalajes, pues aquí sería el importe de moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía siempre y cuando no estén comprendidos dentro del precio pagado, igual que no vengan incluidos en el precio pagado. Otros incrementales, pues aquí ya importe de moneda nacional del total de cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado. Y aquí entraría pues todos los demás gastos del artículo 65 de la ley. Ok, acuse de validación. El acuse de validación es un código de aceptación que te manda el SAT cuando tú mandas validar tu pedimento, que puede ser de 8 dígitos alfanumérico, ¿sí? Este es en donde la autoridad comprueba que ya recibió electrónicamente la información transmitido para poder procesar el pedimento. Nosotros mandamos y pasa por un prevalidador, ya que ya pasa por el prevalidador, ¿verdad? Acuérdense, la prevalidador en términos del 16A de la ley, es donde el prevalidador va a revisar que toda la información contenida en el pedimento esté dentro de los criterios catalógicos, sintácticos y estructurales dentro del cual se debe o del cual se debe llenar el pedimento en términos del artículo, perdón, en términos del anexo 22 de las reglas generales del comercio exterior. Una vez que ya pasa por el prevalidador, entonces este prevalidador ya brinca el archivo y lo manda al validador. Una vez que el validador ya revisa el pedimento electrónicamente, nos manda una respuesta, sí, una respuesta, y nos manda lo que es el código de aceptación. Antes se llamaba acuse electrónica de validación, ahora es el código de aceptación, en el cual nos dice que ya estamos listos para nosotros proceder a pagar nuestro pedimento. Clave de la sección aduanera de despacho, pues es igual que la parte de arriba, ¿no? Que es 470, que es la sección aduanera. Luego vamos a las marcas, números y total de bultos. Marcas, números y total de bultos. No, no puede haber acuses de validación repetidos, porque entonces, si tienes un acuse de validación repetido, pues se puede confundir con otro pedimento, ¿no? Entonces, no debe de haber, no debe de haber. En un mismo año, claro, ¿no? En un mismo año. Es lo que yo tengo entendido.
Muy bien, seguimos. Marcas, números y total de bultos. Si bien estos datos no se encuentran dentro del anexo 19, el anexo 19 recordemos que es cuando, que son los datos del pedimento que son sancionables, como son datos inexactos u omisión de datos, que la multa es de las multas más baratitas, que son los 1,800 pesos, ¿no? Si bien este campo no es multable, pero sí nos sirve para identificar, ya sea en el reconocimiento aduanero, ¿verdad? Las marcas, números y total de bultos para poder revisar más rápido o llevar en forma más expedita lo que es el reconocimiento aduanero y pues poder abandonar más rápido lo que es el recinto fiscal, ¿no? O los campos de los patios de la aduana. Fechas. Fecha de entrada. Primero, fecha de entrada a territorio nacional. Y fecha de pago de las contribuciones y cuentas compensatorias. Por ejemplo, yo tengo una fecha de entrada en pedimento consolidado. Esa fecha de entrada en pedimento consolidado, ¿verdad? Va a ser tenemos preguntas por aquí. Fíjense que en este formato no tengo lo de incrementables, pero está bajito de incrementables, abajito de incrementables. Ahí es donde se declaran los decrementables. Es abajito de incrementables, que sería, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí incrementables, aquí abajito hay otro campo en el que va a aparecer los decrementables. Exactamente abajito. Y debe de aparecer en su pedimento. Ahí en su pedimento, ahí debe ya aparecer si no tiene decrementable, le va a aparecer en ceros. Si tengo pallets y cajas, ¿qué cantidad de claro? Se suman los, o sea, si tú tienes, por ejemplo, por decir, un pallet, puede declarar un bulto nada más. Pues si trae un pallet con 20 cajas, puede sumar las cajas, no es problema. Como no es un campo multable, usted lo puede ajustar. Se recomienda que se sumen las cajas, ¿verdad? Pero muchas veces si traes en un camión 30 pallets chicos, pues no vas a contar todas las cajitas y puedes contarlo como 30 bultos, 30 pallets, ¿verdad? Dependiendo. Muy bien. Les comentaba las fechas. Fecha de entrada. Fecha de entrada es cuando entra, por ejemplo, yo tengo un pedimento consolidado y yo empiezo a cruzar el lunes, cruzo el martes, el miércoles, jueves, ¿sí? Fecha de entrada. Fecha de entrada en el momento que entró la primer remesa o el primer pedimento consolidado, la primera remesa o primer, ¿cómo se llama? Consolidado, ay, se me fue el nombre, ¿ok? Esa es la fecha de entrada del primer pedimento consolidado, ¿sí? Y la fecha de pago es cuando ya cerramos nuestro pedimento. Contribuciones. Descripción abreviada de la contribución que aplique a nivel pedimento, a nivel general, de acuerdo al apéndice 12. Sí, aquí van a venir las diferentes claves de contribuciones. Por ejemplo, DTA es derecho de trámite aduanero, CC cuota compensatoria, impuesto al valor agregado, ISAN y así. Todas van a tener sus claves de contribución en términos del apéndice 12 del anexo 22. Clave de tipo de tasa, clave del tipo de tasa aplicable conforme al apéndice 18. Y en el apéndice 18 vamos a ver que vienen los diferentes tipos de clave, que es porcentual, específico, cuota mínima. En este caso es el DTA 4, que sería cuota fija, ¿verdad? Y así sucesivamente. Tasa. Es la tasa aplicable para el pago de las cuotas por concepto. Pues en este caso estamos hablando del efectivo, de lo que se paga ya en dinerito, ¿no? Conceptos. Igual, sería la descripción abreviada de la contribución a nivel pedimento, ¿sí? En términos
apéndice 12, que pues también sería igual la descripción de la contribución y la abreviación. Aquí pues la forma de pago, aquí se adelantó un poquito, la forma de pago en términos del apéndice 13 del mismo anexo 22. Y vamos a ver aquí que tenemos 0 porque es efectivo, puede ser 2 fianza, depósito de cuenta aduanera, 5 temporal no sujeto a impuestos, pendiente de pago y así, ¿no? Por ahí van a tener, por ejemplo, los que tienen certificación IVA-IEPS, que les va a aparecer 21, los que tienen la fianza para la certificación 22 y así sucesivamente, ¿no? Y aquí efectivo, aquí a diferencia de los campos de pagos en los totales, dice efectivo se va a anotar el importe total en moneda nacional de todos los conceptos a pagar en efectivo. Y en otros, pues sería, por ejemplo, los pagos con acreditamiento como es la certificación IVA-IEPS. Recordemos que la certificación IVA-IEPS no es que te lo estés dejando de pagar, sino que te lo estás acreditando, ¿sí? Y tienes la obligación de retornar esas mercancías. Sí, pues ahí no hay problema porque hay veces que se abren pedimentos no exactamente el día primero, ¿sí? Yo considero que sería la primera transferencia, en la fecha de del primer CFDI o documento equivalente, ¿sí? Para virtuales yo considero que sería la primera transferencia, ¿sí? La fecha de la primera transferencia. Porque puedes abrir el pedimento el día 5, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y luego aquí había otra pregunta arribita. Cuando enviamos 3 crates de madera y los estiramos en un bulto, ¿qué cantidad? Ahí puedes declarar los 3 bultos o un solo bulto, como tú quieras. ¿Cómo se genera el ajuste electrónico? ¿Lo manda la gente o le importa? No, lo manda la gente aduanal. Acuérdense que el sistema de pedimentos, Juan, el sistema de pedimentos lo tiene el agente aduanal. El agente aduanal es el que llena el pedimento y manda a validar el pedimento. Entonces, el ajuste electrónico te lo manda el SAT cuando tú validaste, cuando el agente aduanal mandó validar el pedimento. El agente aduanal manda a validar el pedimento y el SAT o el sistema artículo 6, sistema electrónico aduanero a través del sistema aduanero automatizado integral, te manda ese acuse electrónico de validación. ¿Ok? Aquí en el caso de los crates, pues no hay problema. Pueden ser los 3 a declarar como bultos o uno nada más. El total de bultos declarados no es multable, licenciado Ramos. Acuérdense, si usted se va ahí al anexo 19, ahí va a ver todos los campos multables y va a ver que no están los bultos. Ok, comentábamos. Entonces, efectivo es lo que se va a pagar en efectivo. Se va a pagar en efectivo, nada más, ¿verdad? Y ya por los otros serían los pagos como acreditamiento, por ejemplo, de la forma de pago 21, que es la certificación IVA-IEPS, y pues así sucesivamente las diferentes formas de pago en términos del apéndice 13. Y el total te va a aparecer sumando todos. Sin embargo, el efectivo es lo que se va a pagar, lo que está aquí arribita, nada más. Los datos del proveedor. Vamos a los datos del proveedor. ID fiscal es el número de identificación fiscal del exportador en el extranjero. Recuerden, cuando otro país exporta, México importa. ¿Sí? Cuando se introduce la mercancía al territorio nacional. Aquí es el Tax ID Number y muchas veces se utiliza lo que es el seguro, el Social Security de Estados Unidos. Sí, que regularmente puede ser, regularmente se supone que es de 11 caracteres, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? Es el número de identificación fiscal.
nombre, denominación o razón social del proveedor o comprador. ¿Por qué proveedor o comprador? Porque el proveedor es el caso de importación para nosotros y comprador en caso de exportación para nosotros. En este caso, Twin iTech Solutions GmbH en Company KG. Ok, ese sería el nombre del proveedor en el extranjero. Domicilio, pues el del mismo proveedor. Aquí es bien importante señalar que ustedes tienen que tener los datos o la dirección de su proveedor en el extranjero correctamente. Tuvimos el caso del proveedor de un cliente de nosotros, de una empresa, IMEX, ¿verdad? Que se hizo una compulsa por parte del SAT. Se hizo una compulsa, era por allá por Sudamérica, el proveedor, y resulta que no encontraban el domicilio. No encontraban el domicilio de ese proveedor, de los, por decir, 50 proveedores que tenían, hicieron compulsa y fueron y buscaron el domicilio de esta persona moral de esta empresa y no lo encontraron. Pues vámonos que no localizado y le suspendieron el padrón de importadores, le bajaron el switch y tardó un mes para que le volvieran a activar su padrón, solamente porque la gente del SAT no encontró la dirección en el extranjero. Entonces, tengan cuidado de tener bien localizados a sus proveedores, porque créanme que sí hacen visitas, que puede ser por parte del SAT y creo que también la estará haciendo ya por parte de la Secretaría de Economía. ¿Ok? Vinculación. La vinculación nos va a hablar o nos va a indicar si existe vinculación o no entre personas en términos del artículo 68 de la ley aduanera. Si yo me voy a la ley aduanera, al artículo 68, vamos a ver, aquí lo voy a poner para que me entiendan un poquito más, casos en los que existe o se supone que existe vinculación entre personas. Y aquí vamos a ver si los casos en los que existe vinculación entre personas para efectos de la ley. Dice, primero, si una de ellas ocupa cargos o dirección o responsabilidad de una empresa y otra. 2, si están legalmente reconocidas como sociedades de negocios. 3, si tienen una relación patrón-trabajador. 4, si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, control o posesión del 5% más de las acciones. Y así sucesivamente. 8, si son de la misma familia. En estos casos, sí, se dice que existe vinculación, sí, y puede afectar el pago de contribuciones. Entonces, por eso es bien importante revisar cuando nosotros estemos ya realizando nuestro despacho aduanero, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir la importación o la exportación? Revisar, bueno, en este caso importación, revisar si existe vinculación o no. Porque en una auditoría, pues se puede revisar y si ustedes ponen que no o declaran que no existe vinculación y si sí existe, entonces pueden tener por ahí, ya sea omisión de datos o puede conllevar también a una omisión de contribuciones por haber existido vinculación. Vamos al número de factura. Número de factura en términos de la regla 318 de las reglas generales de comercio exterior. Fecha de la factura, igual. El Incoterm que se va a utilizar. Recordemos que el Incoterm, de acuerdo a los, que son los términos de facturación internacional, ese Incoterm ya lo determina cada importador de acuerdo a los gastos en los que se hayan incurrido, ¿verdad? Moneda FAC. Aquí es la clave de la moneda que se utiliza en la facturación conforme al apéndice 5. Y pues aquí nos vamos a ir a los diferentes tipos de moneda, que sería
el franco alemán, el euro, así los diferentes, el peso y todo eso, ¿no? Todos las claves de monedas. Val-Monfact dice el valor total de las mercancías que amparan las facturas en la unidad monetaria utilizada en la facturación, considerando el Incoterm aplicable. Factor moneda de factura, factor de equivalencia de la moneda de facturación de los Estados Unidos de América. Valor dólares es el equivalente del valor de dólares de los Estados Unidos de América. Sí, el valor total de las mercancías asentadas en el pedimento que aparecen en las facturas, considerando el Incoterm aplicable. Aquí vamos al transportista, lo que es la clave del transportista, ¿no? Ahorita nos está, bueno, lo que es la identificación del transportista, sí se está considerando, pues lo que puede ser el número de contenedor, placas y todo, ¿verdad? Pero no, todavía no están obligando a aclarar esos datos que estamos señalando aquí. Número de guía en sí, en el caso de guía aérea, por ejemplo, o en el caso de marítimo también, conocimiento de embarque. Se anotará la letra mayúscula que identifique el tipo de guía a utilizar, master, house, según sea el caso. Indicadores a nivel general, aquí a nivel general, en términos del apéndice 8, vamos a declarar, por ejemplo, lo que declaramos para el IM, para declarar el número de nuestro permiso IMEX, por ejemplo, el IC para empresa certificada, el PC para pedimento consolidado, ¿sí? El número de remesas y todo eso. Son las identificaciones a nivel general. Y luego vamos al anexo de observaciones. Si bien el anexo de observaciones no es un campo multable y que realmente es nada más indicativo, el campo de observaciones nos sirve pues para declarar mercancía como fundamentos, ¿verdad? Marcas, modelos, números de serie, ¿verdad? Puede ser que no sea un campo multable y nada más es indicativo. Vamos a la segunda parte del pedimento. La segunda parte del pedimento que ya vienen siendo las fracciones arancelarias y todo lo relativo a la mercancía. Primero, la secuencia. Número de secuencia de la fracción en el pedimento. 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de las fracciones o las mercancías que entregamos, ¿no? O las fracciones arancelarias. Fracción arancelaria. La fracción arancelaria aplicable a la mercancía según corresponda con la tarifa del impuesto general de importación y exportación. Y aquí voy a hacer hincapié en lo que son los NICOS, ¿verdad? La fracción arancelaria, como vemos nosotros en este pedimento, era a 8 dígitos y todavía no había subdivisión a 10 dígitos, no había NICO, ¿verdad? Si nosotros vemos aquí, un segundo, tenemos una pregunta. No, sí, claro que sí, Juan. Si la empresa utiliza su propio transportista, de una parte del no se obligatorio poner claro. No, bueno, nada más placas y número de contenedor o número de panel, sí. Pero los datos no es multable, no lo están exigiendo como tal el RFC y todo eso. Hasta ahorita no ha sido multable. Ok. Tenemos otro por aquí. Sí, es correcto, está bien, puede decir la información del proveedor. Lo que pasa es que el sistema de pedimentos, el campo de observaciones, automáticamente el Darwin manda la información, puede mandar la información de las facturas. No hay ningún problema, es correcto, no hay problema. Porque recordemos que las facturas ya no aparecen en lo que es como si en el campo de pedimento, sino que aparece el acuse de valor o COBE. ¿Sí? Por eso es la opción de ponerlo en el campo de observaciones para que aparezca ahí la información de las facturas o del proveedor. ¿El campo de secuencia es multable? No, pues no es multable. Tiene que ser secuencia 1, 2, 3, pero es independiente de la mercancía o la fracción arancelaria, ¿no?
Recordemos que los campos multables van a ser los que aparecen en el perdón, en el anexo 19. Y si yo me voy vamos a poner aquí el anexo 19 para que, a ver, tenemos otra pregunta, ok, ya quedó. Vamos a hacer esto para tener más preguntas. Ok, recordemos que, permítame. El anexo 19, ¿de qué nos habla? El anexo 19 nos habla de los datos multables de acuerdo a los apéndices. Entonces, si yo me voy aquí al anexo 19, aquí me van a aparecer, dice, cuando con motivo de reconocimiento de la autoridad aduanera detecte documentación aduanera que ampara mercancía, la omisión de datos o datos inexactos que alteren la información estadística, ¿sí? Entonces, aquí están todos los datos. Fecha de entrada de mercancía, clave de pedimento, tipo de operación, número de pedimento, RFC del importador, clave del país vendedor o comprador, clave del país de origen, clave del medio de transporte, fracción arancelaria. Fracción arancelaria cuando no tenga ninguna regulación o restricción arancelaria, porque si hay alguna regulación de acuerdo a una inexacta clasificación, pues sí, ahí ya vienen otro tipo de sanciones y hasta puede ser causal de cancelación de la patente de la agente aduanal en términos del 165, fracción 2, inciso B. Clave de la unidad de medida conforme a la tarifa, cantidad de mercancía conforme a la tarifa, valor en aduana y todos estos datos. Y aquí si se fijan no dice número de secuencia. Si aquí dijera secuencia, entonces si fuera multable. Pero si se fija aquí no dice secuencia, por lo tanto, la secuencia no va a ser multable. Bueno, y siguiendo con la fracción arancelaria, en este caso estábamos a 8 dígitos. Si nosotros nos vamos, y vamos a hablar un poco de los NICOS, si nosotros nos vamos a la fracción arancelaria actual, si nosotros nos vamos a la fracción arancelaria actual, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy aquí, por ejemplo, en los aparatos de redes, ¿verdad? Yo tengo aquí que tengo una fracción en donde van los routers, por ejemplo, ¿sí? 85, 17, 62, 17. Antes la 17 no existía. Antes teníamos nosotros la 85, 17, 62, ¿sí? Y nosotros teníamos 85, 17, 62, 01, aparatos de redes de área local, 02, unidades de control, 03, aparatos de conmutación, 04, 05, 06, hasta llegar a la 16. Y luego ya teníamos la residual, que es la 99. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede a partir del 28 de diciembre del 2020? Cuando entra o cuando se incorpora o cuando se actualiza la tarifa o la ley del impuesto general de importación con la entrada de la sexta enmienda. Lo que hace la Secretaría de Economía es suprimir fracciones arancelarias y crear nuevas fracciones arancelarias. En este caso, para incluir o incorporar el número de identificación comercial o NICO, ¿verdad? A la fracción arancelaria a 10 dígitos. Yo antes tenía esta fracción arancelaria, por ejemplo, para los interruptores de internet, por decir, o para los routers. 85, 17, 62, 99. Vámonos. Y aquí me daba las regulaciones que tenía yo que cumplir, ¿verdad? Bien fácil. Uno sujeta NOM 16, 19 y chalala. Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Economía? Ok, pues dice Economía, para incorporar los números de identificación comercial o NICOS,
pues yo voy a eliminar el 0.5, el 0.6, el 0.7, el 0.8, el 0.9, así a llegar al 16, 85, 17, 62, 16. Entonces, si ahorita yo busco esta fracción arancelaria, 85, 17, 62, 06, si yo lo busco en la tarifa, me va a aparecer que no existe, no hay resultados. ¿Por qué? Porque todas estas fracciones arancelarias, ¿sí? Es decir, el Incoterm sí es multable. Y tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado con el Incoterm porque implica omisión de contribuciones. Y la multa por Incoterm creo que es de 60,000 pesos, si no me equivoco. Entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Es la multa que aplica la autoridad. Ok, entonces yo tenía todas estas fracciones arancelarias. Y si se fijan aquí, la 6217 no existía. Existía hasta la 6216. Y si ahorita yo busco la 6216, ¿qué me aparece? 6206, perdón, 6216, me parece que no existe. No hay resultados de búsqueda. Porque el 8517, 6216, que antes existía como emisores, incluso con aparato receptor, chicos o móviles, se suprimió esa fracción arancelaria, 6216, se suprimieron todas las fracciones anteriores, 15, 14, 13 de la subpartida 62, ¿y qué dice economía? Ah, pues no hay problema, yo voy a crear una nueva fracción arancelaria y crea la 17, 85, 17, 62, 17, sí, con su NICO. Entonces, ahora todas las fracciones, si nosotros vamos a las 85, 17, 62, 01 anterior, 01, vamos a ver qué son los aparatos de redes de área local LAN. Ahora la mandó a la 62, 17 que creó con su NICO 01. Y luego la 02, que era unidades de control de adaptadores, a la nueva creación 8517 6217 con su NICO 02. Y así sucesivamente. La que era 72 85 17 62 01 02 03 hasta las 16, las suprime, las elimina, las borra, crea la 17 con su NICO. Entonces va a haber muchas 17, cada una con su número de identificación comercial, hasta llegar a la residual, que sería la 99. No sé si quede claro esto. Pero todo no queda ahí. Resulta que esto lo hizo la Secretaría de Economía estratégicamente para regular todas las mercancías de esa subpartida, ¿sí? De la subpartida 62, con los mismos permisos para todos. Quiere decir que si, por ejemplo, esta unidad de control adaptador no te requería alguna NOM, pues ahora con la creación de la 17 ya te la va a requerir y con eso pues se le aplicó a todos los números de identificación comercial de la fracción 8517 6217, o más bien diciendo de la subpartida 8517 62, crea la fracción 17 con sus números de identificación comercial, cada uno, ¿sí? Y aplicándole la regulación o restricción arancelaria de igual manera para todos. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con el pedimento. Si tienen alguna duda de NICOS, me dicen con toda confianza. Y luego ponemos aquí el espacio de la fracción arancelaria, ¿verdad? Y en este caso sería 84733002, ¿sí?
¿Cómo quedaría actualmente con su número de Nico? ¿Cómo quedaría? Pues quedaría con la 8473-3002. Se suprime la 3002, 8473-3002. Vamos a la siguiente. 3002, lo vamos a la 3004. De igual manera, ¿sí? Si se fijan, la 3002, la 8473, 3002. Y existía nada más hasta el 8473-3003. De igual manera que el anterior, eliminan estas tres y se crea la 04, 8473-3004, con su número de identificación comercial 01, 02 y residual. Sí, de igual manera que el caso anterior. Ok, pues la fracción arancelaria ya lo explicamos. Seguimos ahí, pues ya sería el número de identificación comercial. Aquí la vinculación. Aquí se tiene que declarar la vinculación y tiene que ser congruente con lo que declaramos a nivel general. Si existe vinculación o no existe vinculación. Aquí 0, aquí nos están diciendo en la vinculación 0 quiere decir que no existe vinculación. 1, si existe vinculación y no afecta el valor en aduana. Y 2 sería aquí, si existe vinculación y afecta el valor en aduana. Esto para efectos del pago de contribuciones. No, no es de consulta libre, es la página de Karen. Pero es muy barato y te cobran por año, creo que como 2,000 pesos por año, algo así. Vale la pena, es muy, es la mejor página que puede haber. Se lo puedo asegurar, ¿eh? Es la que utilizamos nosotros, de hecho. Ok, la vinculación tiene que ser congruente con lo que declaras aquí y a nivel general del pedimento. Ok, método de valoración. Es la clave del método de valoración de mercancías importadas conforme al apéndice 11. Y en el apéndice 11, pues vamos a ver 0, que es valor comercial, es únicamente para exportación. 1, valor de transacción de mercancía. 2, mercancías idénticas. 3, similares. 4, precio unitario de venta. 5, valor reconstruido. Y pues 6, el último recurso. Vamos a la UMC, que sería la unidad de medida comercial de las mercancías que estamos importando. La unidad de medida comercial es la unidad de medida de comercialización de las mercancías señaladas en la factura o el documento equivalente en términos del apéndice 7, perdón. Y el apéndice 7 pues van a ser todas las claves de unidades de medida: 1 kilogramo, 2 gramos, metro lineal, y en este caso que es 6 sería pieza, es la unidad de medida pieza, ¿verdad? Aquí aquí dice que traemos en descripción tarjeta madre interna para computadora. En la fracción 8473-3002 dice que traemos 6 unidades de medida 6, que son piezas, y cantidad de unidad de medida sería 124. Estamos hablando que son 124 piezas de tarjeta madre interna para computadora. Y luego vamos a la UMT, que es la unidad de medida de tarifa. En este caso, la unidad de medida de tarifa es la unidad de medida que te aparece en la tarifa del impuesto general de importación. Por ejemplo, en este caso, ¿qué unidad de medida nos está pidiendo? La 3002 o la 3001 kilogramos. Todos estos con el NICO 010299, unidad de medida kilogramo. Aquí vamos a declarar, este kilogramo es la unidad de medida de tarifa. Algunas dice, nos pregunta Mauricio García, esa parte de eliminación de fracción por la subsecuente y agrupación en esta con NICOS o números de identificación comercial
implica que fracciones que no tienen regulación ahora las tengan debido a la agrupación. Es correcto, Mauricio. Hay algunas fracciones que no tenían regulación y pues ahora ya lo tienen gracias a esta agrupación con su número de identificación comercial. ¿Ok? Entonces, la unidad de medida de tarifa va a ser la unidad que nos va a aparecer en la tarifa del impuesto. Esa unidad de medida no se puede modificar, a diferencia de la unidad de medida comercial, que es como nosotros estamos comprando la mercancía. Por ejemplo, si yo traigo clavos, lo puedo comprar por bolsas de 100 piezas y no hay ningún problema. Pero la unidad de medida de tarifa va a ser kilogramo y esa no lo podemos modificar y tenemos que pesar la mercancía y declararlo en este campo. Unidad de medida de tarifa 1, que es kilo, y cantidad de unidad de medida de tarifa, que serían 120.60 kilogramos. Luego vamos a PBC, POD. Aquí es PB es país vendedor, diagonal comprador, país origen, diagonal país destino. Aquí en este caso sería PB, país vendedor, para el caso de importación, y C, comprador, para el caso de exportación. ¿Tenemos otra pregunta? A la orden. Sí, entonces aquí estamos, nosotros como es una importación, pues vamos a tomar en cuenta el país vendedor, que es Estados Unidos. La tarjeta madre interna para computadora se compró en Estados Unidos, país vendedor. Pero el país de origen de la mercancía es China. Entonces, país origen, China, ¿verdad? Recordemos que no es lo mismo el país vendedor que el país de origen. El país de origen siempre va a ser donde fue fabricada esa mercancía. Y el país vendedor, pues el tercer país que está vendiendo la mercancía. Descripción, pues la descripción de la mercancía. Valor aduana o valor US dollars, dice. Tratándose de importación, tránsito interno de importación o tránsito internacional, el valor en aduana de la mercancía expresado en moneda nacional y determinado conforme al título tercero, capítulo 3 de la sección primera de la ley aduanera. Aquí es el valor aduana por mercancías, en este caso, por las 24 mercancías, por las 124 mercancías, el valor aduana. Aquí van incluidos los incrementables. Quiero comentar que los incrementables se declaran en la sección general del pedimento, pero se prorratean en las diferentes fracciones o partidas que estemos declarando en el pedimento. En este caso, la tarjeta madre interna para computadora trae un valor aduana de 57,700, ¿sí? Pero trae aquí un importe por precio pagado o trae este importe de 57,671 que es sin los gastos incrementables. Aquí está con los gastos incrementables y aquí está un poquito menos porque se prorratean los gastos incrementables, ¿no? Luego, precio pagado es el valor en moneda nacional que corresponde a la mercancía sin incluir fletes ni seguros ni otros conceptos, que es lo que les estoy comentando. Precio unitario, pues sería el precio unitario de cada una de las tarjetas madres de computadora. Valor agregado. Este campo es únicamente cuando se exporta el producto terminado, ¿sí? Por parte de las empresas IMEX. Y aquí para determinar el valor agregado, pues se va a considerar los insumos nacionales o analizados y otros costos y gastos incurridos en el proceso productivo, que puede ser, por ejemplo, la mano de obra. Marca del producto, únicamente tratándose de vehículos, de cualquier otro producto que establezca el SAT. Modelo, igual. Código de producto, ahí sería el código del producto. Dice aquí no aceptar, va vacío. Y luego vamos a la descripción abreviada de la contribución. Igual que en la primera sección de la sección general, la clave abreviada de la contribución a aprovechamiento. En este caso, pues ya lo revisamos, pues sería lo que es el DTA, la cuota compensatoria y así.
igual que hace ratito, ¿no? IVA, IGI, la tasa, pues ese sería la tasa aplicable a la contribución, en este caso el IVA del 10% o del 8%, ¿de acuerdo? El IGI de acuerdo o en términos de su clasificación arancelaria, el tipo de tasa conforme al apéndice 18, que sería porcentual específico, cuota mínima y así, ¿no? En este caso es 1, que es porcentual. La forma de pago, pues ya vimos también en el apéndice 13, en este caso es 0 porque es efectivo, ¿verdad? Y pues hay diferentes tipos de formas de pago. El importe que se va a pagar, pues ya sería, pues ahora sí que el dinerito que se va a pagar, ¿verdad? Aquí nos vamos a lo que son las regulaciones y decisiones arancelarias, en lo que es la sección de los identificadores. En este caso es 1 a 1, estamos hablando de un certificado fitosanitario, ¿no? Ahí va la clave del permiso que comprueba el cumplimiento de obligaciones en materia de regulaciones y restricciones arancelarias en términos del apéndice 9, y pues el apéndice 9 por ahí nos dice, ¿verdad? Que certificado de cupo, segundo permiso previo, C2 y así, dependiendo el que vayamos nosotros a declarar, ¿verdad? Si se fijan, sería en este caso, sería, como les dije, A1 certificado fitosanitario de importación. Recordemos que nada más es indicativo, ¿no? Porque la tarjeta madre para computadora pues no requiere un certificado fitosanitario. No, no, no. Para la unidad de medida comercial tiene que venir a fuerzas en el apéndice 7, porque si no el sistema no lo va a reconocer. Sí, o sea, si yo traigo bolsas, sería pieza. 20 que es caja. ¿Verdad? Pero no puede poner lo que se más acerque porque puede ser un campo multable. ¿Ok? Ahí sí lo pueden multar. O incluso puede conllevar hasta PAMAS. Entonces, se tiene que... Paquete lo declaramos regularmente dependiendo. Si tú traes un juego, puedes declarar un juego. Pero si traes un paquete, puedes declararlo como pieza. Sin embargo, si la unidad de medida de tarifa te pide pieza, vas a tener que sumar las piezas que vienen en el paquete. Por decir, cada paquete, mira, fíjese bien. Si yo traigo, por ejemplo, un paquete, sí, de 6 piezas de cierto producto, pero a mí me lo vendieron por paquete. Unidad de medida paquete no existe, entonces lo voy a aclarar como 6 piezas. Pero si la unidad de medida de tarifa te dice pieza y tú traes 10 piezas por cada paquete y traes 6 paquetes, vas a declarar 60 piezas. ¿Sí me explico? A ti te vendieron, por decir, 6 paquetes de cinchos fijadores. Cada paquete trae 10 piezas. Pero la unidad de medida de tarifa te pide pieza, entonces vas a multiplicar los 6 paquetes por las 10 piezas y vas a declarar en la UMT, unidad de tarifa, 60 piezas. Bueno, ya lo entendió, qué bueno. ¿Ok? Luego, como pienso que ya quedó. En su caso, la UMT es kilogramo por litro, pues no, pues es que son 2 unidades diferentes, ¿verdad? Si tiene unidad de medida de tarifa, kilogramo, pues ya no hay bronca, pues porque no se está pidiendo pieza, entonces no hay bronca. Sin embargo, muchas veces se recomienda poner, y es lo que hacemos muchas veces, si yo traigo un paquete de cinchos fijadores, ponemos pieza y le ponemos cinchos fijadores y entre paréntesis, paquete con 10 piezas cada uno, para amarrarlo y que la autoridad no te quiera en un momento dado multar, porque pues son muy especiales, ya todos lo sabemos, ¿no? La tarima también cuenta como bulto, sí, puede ser como bulto, dependiendo, si usted trae una tarima como con 5 cajas, usted puede declarar un bulto sin ningún problema. Pero si quiere declarar los 5 cajas como 5 bultos, también lo puede hacer. ¿Ok? Y tenemos por acá, ya lo tenemos por preguntas. Ok, muy bien. Entonces aquí vamos a declarar el permiso, como aquí vimos que el A1 era un certificado fitosanitario, que sería el número, la clave del permiso, en términos del apéndice 9,
el número de permiso o la norma oficial mexicana, dependiendo, ¿sí? En términos del apéndice 19, la firma fiscal o la NOM, el valor y la cantidad de UMT o UMC, dependiendo como esté el permiso, ¿no? Los identificadores de NOMS, aquí trae la carta 8 que ya no existe, pero ya está derogada, y las NOMS que antes se eximían con esto, ¿verdad? Hay observaciones también a nivel partido en algunos casos, por ejemplo, el caso de los paquetes que comentábamos ahorita con el licenciado Rangel, creo que era, ¿verdad? Anteriormente se hacía así y se puede seguir haciendo. Declarar tarjeta madre interna para computadora, paquete con 6 y en la unidad de medida de tarifa los 60 para amarrar y no tener problemas con la autoridad. Al final de todo, tiene que venir forzosamente la leyenda de fin de pedimento, ¿verdad? El número de partidas y la clave del prevalidador. Luego viene por ahí la clave de la agente aduanal, apoderado en el almacén, pues también la de su mandatario, todos los datos del mandatario, persona autorizada. El mandatario es el representante legal que puede firmar también los pedimentos, ¿verdad? Y todos los datos. La firma que antes era autógrafa, que ahora ya no aplica firma autógrafa, ya es con la e-firma. Los números de parte internos que utiliza la empresa. Recordemos que en términos del artículo 36A de la ley, es obligatorio declarar los números de marca, los números de serio o cualquier dato, ¿sí? Para identificar la mercancía, siempre y cuando dichos datos existan. Si el número de parte interno que utiliza la empresa no lo trae la mercancía físicamente, no lo va a declarar. ¿Sí? Si nosotros nos remitimos al artículo 36 de la ley aduanera, vamos a ponerlo por aquí para que me entienda un poquito más. El 36A es la información que se transmite en documento electrónico. Y por aquí nos va a decir, en el caso de mercancías susceptibles a ser identificadas individualmente, la información relativa a los números de serie, parte, marca, modelo o en su defecto las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares. Y aquí dice, cuando dichos datos existan. Si no existen los datos, pues no vamos a declarar nada. ¿Sí? No te pueden obligar a declarar algo que no trae la mercancía. Por lo tanto, la respuesta ahí sería el número de parte o el número interno. Si no viene la mercancía, no es multable. ¿Ok? Porque son números que ustedes utilizan internos. Acuérdense que son los datos de identificación comercial de las mercancías, de acuerdo al artículo 36A. Y pues ahora se firma con la firma electrónica, el número de certificado, y pues aquí están todos los apéndices de los que ya hablamos, ¿sí? Apéndice 3, 2, todos los apéndices, ¿verdad? Que todos estos los pueden encontrar pues en el apéndice, en el anexo 22, y como preguntaban hace rato, que es un apéndice, pues son dos diferentes campos que vamos nosotros a declarar en los pedimentos. Recordemos que todos los campos del pedimento, todos los campos del pedimento, tienen su respectivo apéndice, ¿no? Y pues, hasta aquí, pues terminamos con esta plática. No sé si tenga por ahí, alguna otra pregunta. A ver, vemos aquí. Buenas tardes.
Tenemos por Claro aquí que sí. una pregunta de Lourdes. Recordemos que el responsable del llenado del pedimento es el agente aduanal, ¿sí? Entonces, el agente aduanal tiene que revisar los campos. Sin embargo, muchas veces nos piden a nosotros que hagamos cambios. No, que aquí ponle esta forma de pago. No, que aquí ponle este número de identificación. No, que aquí ponle esto. Aquí. Muchas veces la forma de pago es muy frecuente que nos la quieran cambiar de un 0 a un 5, por ejemplo, ¿verdad? Temporal o sujeta a impuestos y así. Nosotros llenamos como debemos llenarla, pero muchas veces, Lourdes, los importadores prefieren por sugerencia de algunos despachos, que no quiere decir que estén bien, que pongan otro número de forma de pago, y si usted nos dice ponga esta forma, nosotros lo ponemos. Pero si nosotros lo llenamos y como debe de ser, somos responsables, el agente aduanal, del llenado correcto del pedimento. Al parecer ya no hay más preguntas. Ya todas las preguntas las fue respondiendo durante el curso, licenciado. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra, mira. Sí, los pedimentos hay página, no como tal el pedimento, ¿verdad? Pero G-Global tenemos lo que es G-Globalization, ahí los pueden ver. Lo que sí pueden revisar, Juanito, es en su día, si ya desaduanaron o todavía no han desaduanado, ¿verdad? Pero como tal, no hay, que yo sepa, no hay dónde, ¿verdad? A la orden. No puedo compartirlo porque está muy pesado. Está muy pesado Gayaf. Y ya lo he intentado compartir y no se ha podido. Yo lo tengo en un USB. La verdad, pero si es cliente de nosotros, con gusto, acérquesenos y se lo copiamos en un USB. Sí, recordemos que el pedimento no puede ir en ceros. El valor mínimo que te acepta es $1. Es correcto, licenciado Ramos. Punto 30 centavos no te lo va a aceptar. Yo tengo entendido es que es de $1 en adelante. Ya tenemos más. Vamos a ver. A la orden. A la orden a todos, gracias. A ver si no tenemos por ahí más. Aquí, a ver, tenemos otra por aquí. La empresa puede determinar el valor comercial dependiendo del gasto bien de depreciación. Acuérdense que existe la depreciación, artículo 35 de la ley del ISR. En el artículo 35 de la ley del ISR, para que ahí le apunte, te da los porcentajes permitidos para depreciar anualmente las mercancías. No tanto como desgaste, sino bien depreciación. Apunte el artículo 35, ley de ISR. Ahí te va a indicar los porcentajes de depreciación anual. A la orden, Antonio. No te entiendo. Por último, vería los pedimentos virtuales, Juan. ¿A qué te refieres? No, pues prácticamente son los mismos campos. Son los mismos campos que se tienen que llenar. Recordemos que si nosotros no llenamos algún campo obligatorio, pues no te va a dar firme el pedimento y te va a llegar error porque falta un campo para llenar, ¿verdad? Saludos, gracias a todos. A ver qué tenemos más por acá. Listo, ok. Acá, listo. Pues ya quedó compañero Citlali, al parecer ya no tenemos más preguntas. Sí, al parecer ya quedaron todas las preguntas respondidas durante el curso. Pues muchas gracias a todos por regalarnos su tiempo. Al parecer la conferencia fue muy enriquecedora para todos. Les deseamos una excelente tarde y pues nos vemos en nuestro próximo curso. Tentativamente va a ser valoración aduanera, que va a ser presentado por el licenciado Jorge Gómez.